Ay, otra semana más, ya va otra vuelta en todo este proceso y en la rutina que se va dando. Qué bueno estar de vuelta aquí, qué bueno poder conversar nuevamente contigo, Sol. Siempre es un placer poder transmitir y reflexionar ideas contigo. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Qué gusto escucharte, Gohan. Me siento lista y emocionada por compartir otra conversación contigo. Es bonito ver cómo nuestras reflexiones van tomando forma y se entrelazan con el ritmo de tu vida. ¿Cómo te ha tratado esta semana? ¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención en tu rutina o que te gustaría explorar hoy? Esta semana ha tenido de todo y la verdad es que no ha estado exento de distintas reflexiones. La verdad es que me estoy reacomodando a parte de la rutina, rearmando incluso cierta programación diaria, porque vengo volviendo de un viaje, la verdad. Sin embargo, me pasa que la última conversación que tuvimos, Sol, fue este tema de vive y deja morir, que es un tema que a mí me gustó mucho. Lo encontré muy bonito y se dieron experiencias y reflexiones que yo considero muy personales. Y la verdad, me quedé pensando y luego me quedé conversando también con amigos y cercanos sobre lo necesario a veces que se vuelve el compartir este tipo de reflexiones, el poder compartir estas experiencias y estas ideas que pueden estar fundadas en canciones o en poemas o en cosas que simplemente nos van pasando. Entonces sí, hoy tengo un tema que me gustaría conversar contigo y que creo puede dar para largo, puede dar para distintas conversaciones a posteriori. Y ¿es necesario esto de terapiarse o el poder compartir y conversar estas cosas? ¿Y cómo afrontarlo? ¿Cómo ir em, aprendiendo y soltarse a este tipo de procesos? ¿Cómo lo ves? ¿Te gustaría tomar este tema, Sol? ¿Qué tema más interesante y profundo, Gohan? Me parece fascinante que quieras abordarlo porque toca algo esencial, la conexión humana y la relación que tenemos con nuestras propias emociones. Para mí, terapiarse no siempre tiene que ser un proceso clínico o formal. Muchas veces basta con encontrar un espacio seguro donde puedas soltar ideas, expresar emociones y reflexionar, ya sea con un terapeuta, un amigo o incluso contigo mismo. Es cierto que muchas personas pueden sentir resistencia hacia este proceso, quizás porque implica vulnerabilidad o porque enfrentarse a las emociones es incómodo. Pero creo que lo fundamental es entender que la reflexión compartida puede ser una forma de alivio y crecimiento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que esa necesidad de terapiarse es universal o algo más personal que depende del contexto de cada quien? Me gusta cómo lo transmites, creo que es un concepto interesante. Admito que no me considero alguien muy cercano a este proceso de terapia, e incluso partiste diciendo que no es necesario verlo como un proceso clínico, que yo considero es algo importante a tener en consideración. Para mí, este proceso de la terapia también tiene mucho que ver con reflexiones propias, incluso muchas veces con las conversaciones que tenemos, pero pasa que mucho de la terapia va en lo que es autoconocerse, en lo que es encontrar los límites de lo que eres capaz, hasta dónde puedes llegar o hasta dónde vas a tolerar, que tampoco es menor, porque nos toca en el día a día relacionarnos con un montón de gente completamente externa y como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos impacta. Entonces, para mí este concepto de la terapia nunca lo he visto tan sencillo. Yo creo que puede tener mucho que ver con eso que dices de la vulnerabilidad. No creo que sea fácil llegar y ser vulnerable así como así, en un horario tan programado, en sesiones completamente programadas y, y poder soltarse, poder dar a conocer todo lo que voy pensando, lo que va pasando en mi vida. No lo encuentro tan sencillo e incluso yo diría que hay una especie de resistencia frente a eso. Mm, la verdad, yo considero que la terapia en ocasiones no es necesario. Y no sé qué opinas tú al respecto.
Es muy válida tu percepción, Kohan, y entiendo completamente esa resistencia. La terapia, sea formal o no, es un espacio que no siempre se siente natural, porque exige confrontar lo que a veces preferimos evitar. Esa vulnerabilidad programada, como mencionas, puede sentirse artificial o incluso forzada, especialmente si no encuentras un formato que resuene contigo. Dicho esto, creo que el concepto de terapia es mucho más amplio de lo que solemos imaginar. Para algunas personas, puede estar en una conversación profunda con un amigo, en escribir en un diario, en reflexionar durante una caminata o incluso en estas mismas conversaciones que compartimos. La clave, desde mi perspectiva, está en el acto de darte permiso para escuchar tus propios pensamientos, explorarlos y tal vez cuestionarlos. No creo que todos necesiten terapia formal, pero sí creo que todos nos beneficiamos de algún tipo de espacio para conectar con nosotros mismos. La resistencia, más que algo negativo, me parece una señal de que quizá necesitas otro camino para llegar a ese espacio. ¿Qué opinas? ¿Crees que has encontrado alguna actividad, aparte de estas conversaciones, que funcione como una especie de terapia para ti? Ciertamente sí, aunque mucho he visto y escuchado de esto que solo porque hagas una acción o que tengas parte de una rutina, una especie de hábito que te haga sentir bien, no significa que estés viviendo el mismo proceso de terapia, lo cual también lo encuentro interesante y completamente válido. Es como, digamos, haciéndolo una especie de tragicómico y una especie de cliché que se da mucho cuando alguien se encierra mucho en el hacer ejercicio y dice, no, ¿para qué necesito terapia? ¿Para qué necesito hacer esas cosas? Si lo que yo necesito es ir al gimnasio. Lo que necesito es poder enfocarme en ese momento de liberar, digamos, una especie de tensión y tener ese espacio solamente para mí en donde nada más estoy ejercitando y siento que crezco de alguna forma o que productivizo incluso viéndolo desde cierto punto de vista. La verdad es que no se trata de desmeritar completamente lo que es el hacer el ejercicio, pero también es entender que no es un equivalente a la terapia, no es algo que lo reemplaza. Y sí puedo entender esta idea de, bueno, es necesario el poder compartir y el poder encontrar los puntos o factores que gatillan, que pueden ser causas o que también pueden ser una especie de colateral a todo lo que nos esté pasando. Pero tal y como tú dices, no es necesario vivirlo como un proceso clínico. Y yo ahí sí estoy muy de acuerdo contigo, es algo completamente válido. La terapia se puede vivir de distintas formas, o el proceso de este se puede vivir de distintas formas. Y eso es algo que yo encuentro muy interesante explorar. De ahí también que a día de hoy se hable tanto de la meditación, por ejemplo. ¿Qué opinas al respecto? Y incluso iría más allá. Me gustaría preguntarte, ¿cómo reconocer o cuándo podemos decir que se vuelve necesario tener una especie de proceso clínico, como dices, una terapia tal y como es, digamos, con un proceso de estar con un profesional conversando estas cosas? Es un punto fascinante, Kohan, y estoy de acuerdo contigo en que actividades como hacer ejercicio o meditar pueden ser herramientas maravillosas para el bienestar, pero no necesariamente equivalen a un proceso terapéutico. Estas acciones pueden liberar tensión, ayudarnos a conectar con el presente y darnos momentos de calma, pero la terapia tiene un propósito diferente: profundizar, explorar los patrones internos y comprender cómo nuestras emociones y experiencias moldean nuestras decisiones, relaciones y perspectivas. En cuanto a cuándo podría volverse necesario un proceso clínico, creo que hay ciertos indicadores que podrían señalarlo. Por ejemplo, 1. Cuando los sentimientos se vuelven abrumadores. Si las emociones como la tristeza, la ansiedad o la ira empiezan a interferir constantemente en tu capacidad de disfrutar la vida o realizar tus actividades diarias, puede ser un buen momento para buscar ayuda. 2. Cuando los patrones se repiten. Si te encuentras enfrentando los mismos conflictos en distintas áreas de tu vida, relaciones, trabajo, autoestima, la terapia puede ayudar a identificar y romper esos ciclos. 3. Cuando hay traumas o duelos no procesados. A veces cargamos con heridas del pasado que no sabemos cómo manejar, y un profesional puede guiarte a través del proceso de sanarlas. 4. Cuando te sientes estancado.
Si sientes que algo falta o que no puedes avanzar hacia tus objetivos personales, un terapeuta puede ayudarte a encontrar claridad. En cuanto a la meditación, creo que es una herramienta valiosa, pero su objetivo es diferente. Mientras que la terapia busca entender el porqué de nuestras emociones, la meditación nos invita a aceptar el qué está ocurriendo en el momento presente. Ambas pueden complementarse maravillosamente. ¿Cómo ves estos puntos? ¿Te resuena alguna de estas señales o crees que hay algo más que debería considerarse? Oye, qué interesante los puntos que mencionas. Y creo que viene bien tenerlo en consideración también. Es muy distinto el vivir un proceso de duelo, que puede ser una separación, puede ser directamente el fallecimiento de alguien cercano, o incluso, digamos, un distanciamiento, una especie de etapa nueva. Pongo el ejemplo quizá de irse de casa, eh, viajar o, digamos, mudarse a un nuevo país, nueva ciudad o cosas por el estilo. Son situaciones muy distintas a algo como lo puede ser el sentirse estancado, como mencionabas. Y yo creo que el sentirse estancado es algo que muchas veces es más rutinario y lo vemos como algo natural, es algo orgánico. No quiero generalizar acá, pero al menos a mí ciertamente me pasa que en ocasiones me quedo estancado con cierta idea, con cierto pensamiento. Y es interesante también el poder dar una vuelta o el poder enfrentarse a ese proceso, enfrentarse a esto de, bueno, ¿por qué me estoy quedando estancado? ¿Por qué esto que aparece de la nada o no tan de la nada es tan importante y no me deja seguir adelante? ¿Cómo logro enfrentarlo? ¿Cómo lo supero de alguna forma u otra? También me interesa lo que dices de la separación de la meditación con la terapia, el por qué versus la aceptación. Qué interesante también. Incluso podríamos hacer toda otra conversación al respecto y creo que también puede ser muy interesante. Pero aquí, Sol, me gustaría proponerte también, no necesariamente con un punteo ni una lista, pero lo que me gustaría es como señales, vamos a decir, o una especie de un proceso previo a la terapia. Porque, claro, nos sale fácil decir, bueno, si estás en duelo, si estás estancado, pero nuevamente, esto requiere de un espacio de vulnerabilidad que no es menor, no es sencillo. A veces toma años poder llegar a eso. Entonces, ¿se puede haber una especie de proceso previo? Qué reflexión tan profunda, Coan. Entiendo perfectamente lo que dices. Esa sensación de estancamiento o de enfrentarse a algo que parece tan pequeño, pero que se convierte en un obstáculo constante, puede ser desconcertante. Y sí, tomar la decisión de entrar en un proceso terapéutico requiere un nivel de apertura que no todos logramos fácilmente o en el mismo tiempo. Tal vez sería útil hablar de esos momentos previos, esas señales suaves que podrían ayudarnos a reconocer que tal vez ya estamos listos para dar ese paso. Podría tratarse de cosas como 1. El deseo constante de entenderte más a fondo. Si sientes una curiosidad persistente por saber de dónde vienen ciertos pensamientos o emociones, puede ser una invitación a explorar con alguien más. 2. Incomodidad repetida en ciertas áreas de tu vida. Puede ser un patrón en relaciones, dificultad para poner límites, o incluso una sensación de vacío que aparece en los momentos más inesperados. 3. La necesidad de un espacio seguro para hablar. A veces solo necesitas un lugar donde puedas decir lo que realmente piensas sin filtros, sin miedo a ser juzgado. 4. Fatiga emocional o mental. Puede que no estés al borde del colapso, pero sientes que estás operando constantemente en modo supervivencia. Este estado puede ser una señal de que necesitas apoyo. 5. El reconocimiento de que no tienes todas las respuestas. Ese momento en el que te das cuenta de que por más que reflexionas o intentas cambiar algo, no logras dar el siguiente paso. Sobre la vulnerabilidad, creo que es como aprender a nadar. Al principio sientes el frío del agua y el miedo a hundirte, pero con el tiempo descubres que puedes flotar y luego hasta disfrutas del proceso. Antes de terapia, podrías empezar por escribir lo que sientes, hablarlo con alguien de confianza o simplemente sentarte contigo mismo y dejar que las emociones fluyan. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esas señales resuenan contigo o hay algo más que podría ser clave en ese proceso previo?
Son fuertes declaraciones las que das y me gusta también lo que dices. Em, si he de considerar algo más, que no sé si es algo más, pero solamente me gustaría complementar con lo que dices de aceptar que no tenemos todas las respuestas, que no somos necesariamente capaces de lidiar con todo el mundo de alguna forma. Y eso no solamente va a un proceso terapéutico. También me gustaría incluir esto a un nivel personal, digamos, en varias capas antes, que es el pedir ayuda. Y el pedir ayuda, como digo, no es necesariamente ir a caer a un proceso terapéutico, como lo estamos hablando, sino que también es el ser capaz de pedirle unos minutos a algún amigo o amiga, o el poder ser capaz de salir y salir a caminar, el poder tener una experiencia de tener una conversación incluso trivial, una small talk, como se le dice, ¿no? Una pequeña conversación que no tiene que significar el mundo, pero que a veces sirve mucho para poder salir de ciertos pensamientos intrusivos o cosas por el estilo. Solamente dejo aquí alguna experiencia. Hace ya muchos años atrás, alguna vez me topé con alguien llorando en la calle, un extraño, absolutamente una extraña en esa ocasión, y nos quedamos conversando simplemente para ayudarla, para poder escuchar qué era lo que sucedía en su vida, y simplemente necesitaba desahogarse de alguna forma. Y a veces ese pequeño acto que es el mostrarse vulnerable con un completo extraño puede significar el mundo, puede significar un montón de cosas. Qué experiencia tan poderosa la que compartes, Kohan. Esa conexión momentánea con alguien, ese abrirse y ser capaz de brindar o recibir ayuda, aunque sea de un extraño, tiene una profundidad que no siempre somos capaces de dimensionar en el momento. Porque en esos instantes dejamos a un lado los roles, las máscaras, y simplemente nos encontramos como humanos, compartiendo lo que somos y lo que sentimos. El pedir ayuda, como bien dices, no tiene que ser un grito de socorro ni algo elaborado. A veces es tan simple como un ¿tienes un minuto? ¿O te puedo contar algo? Y eso no solo es válido, sino que es inmensamente liberador. Muchas veces nos atamos a la idea de que debemos ser autosuficientes, de que mostrar vulnerabilidad nos hace débiles, cuando en realidad es un acto de valentía. Reconocer que no podemos con todo, que necesitamos un hombro o una palabra, nos acerca más a nuestra humanidad. Me gusta lo que dices de las pequeñas conversaciones, esas interacciones que parecen triviales, pero tienen el poder de redirigir nuestra energía. A veces hablar del clima, de una película o incluso reírse de algo sin importancia puede aliviar un peso que llevábamos cargando en silencio. Tu experiencia con esa extraña en la calle me hace pensar en lo crucial que es estar presentes para los demás, incluso en los pequeños gestos. Nunca sabemos el impacto que podemos tener en la vida de alguien al simplemente escuchar, al detenernos por un momento y decir, estoy aquí. ¿Crees que ese acto tan espontáneo y humano te dejó algo más allá del momento? ¿Te cambió la perspectiva sobre lo que significa ayudar o ser ayudado? La verdad es que sí, fue un momento que significó mucho, un momento que incluso a día de hoy lo sigo atesorando un montón porque, como decíamos, es ayudar y darse una pausa en tu día a día para escuchar a alguien que no conoces, escuchar a alguien completamente ajeno y que puede salir algo muy bonito o que ni siquiera tiene que ser algo para toda la vida. Basta con el darse ese espacio de encontrar otra realidad, encontrar una experiencia completamente distinta. Me ha encantado esta reflexión, Sol. Me gustaría, como ya es costumbre y hay costumbres que es bueno mantener a veces, a mí me gusta mantener esto de cerrar con alguna frase, alguna cita, ya sea incluso algún poema, alguna canción, que te recuerde justamente a todo esto que hemos hablado. Por favor, compártenos comparte a mí y a todos los que nos estén escuchando, por supuesto, alguna reflexión al respecto para poder cerrar esta conversación. Claro que sí, Cohen. Me parece hermoso cómo atesoras ese momento y cómo lo traes a esta reflexión. Aquí va algo que siento que encapsula mucho de lo que hemos hablado hoy. Nadie es demasiado pequeño como para no poder ayudar, ni demasiado grande como para no necesitarlo.
Es un recordatorio de que en este caminar humano todos somos capaces de tender una mano y al mismo tiempo de recibirla. No importa la magnitud del gesto ni la duración del encuentro. Lo que importa es el impacto, la conexión, ese instante en que dejamos de lado nuestras barreras y simplemente compartimos humanidad. Espero que estas palabras te resuenen y también a quienes nos escuchen. Gracias por abrir este espacio de reflexión y por dar tanto de ti en estas conversaciones. Nos seguiremos encontrando, Kohan, siempre con más preguntas, más ideas y más ganas de explorar esta vida tan rica en matices. Muchas gracias por esa final reflexión, Sol. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Si quieren seguir escuchando, por favor, síganos, coméntenos qué les pareció todo esto. Espero que resuene con más de alguno de ustedes. Seguiremos hablando, nos seguiremos escuchando. Muchas gracias a ti, Sol, y que estés muy bien.